Bueno, muy buenos días a todos. Aquí estamos en nuestra sexta videoconferencia en español basada en los tres principios. Hoy, esta es una videoconferencia que pertenece a una serie con el título de Nuestras Historias. Para mí, esta es una de mis videoconferencias favoritas porque hay algo muy poderoso en escuchar las historias de las personas. Y, um, y yo lo he compartido tanto con Rafael como con Patricia de sus historias, cómo llegaron a los tres principios, qué sucedió, qué sentían, qué han visto. Y es algo realmente, para mí, que me llena mucho y me queda, hay algo que queda siempre. Y eso yo he querido que las personas puedan tener esa experiencia. Voy a leer una pequeña biografía de Rafael y de Patricia, que son los dos speakers que tenemos hoy. Rafael Speakers quiere decir invitados. Rafael Rodríguez Díaz es consultor, formador y escritor especializado en la gestión de empresas familiares, sucesión de una generación familiar a la siguiente, acuerdos, comunicaciones y conflictos, incorporación de sucesores, etc. Su labor consiste principalmente en mejorar la convivencia de las familias propietarias de negocios. Desde hace 3 años viene en colaboración con Gabriela Maldonado Montano, incorporando los tres principios en la resolución de las dificultades de convivencia más complejas, obteniendo resultados completamente impensables utilizando otros métodos de intervención. Ha escrito 2 libros sobre su área de especialidad, que son el protocolo familiar, sí o no, y la empresa familiar, 12 claves para el éxito. Y tenemos también a Patricia Werner, es una gran apasionada del desarrollo humano. Luego de certificarse como Life Coach y de trabajar por algunos años haciendo coaching tradicional, comenzó a sentir una gran incongruencia en su práctica. Sentía que algo no tenía sentido en lo que ella estaba compartiendo con sus clientes. Y aunque era cierto que había logrado un gran cambio en su vida personal, y a pesar de haber ayudado con su trabajo a mucha gente, sentía que lo que ella hacía no ofrecía una verdadera transformación profunda, sustancial ni definitiva. Cuando estaba determinada a dejar la industria del coaching, llegaron por casualidad, entre comillas, a su vida los 3 principios, en los cuales encontró lo que ella llamaba el eslabón perdido de la transformación. Actualmente, Patricia vive en Dallas, en donde fundó y creó el Inner Wisdom ICC, International Coaching Center, el cual dirige orgullosamente y es el único centro hispano de los Estados Unidos facilitando el entendimiento de los 3 principios. Entre sus planes de expansión se encuentra llevar este extraordinario entendimiento a centros educativos con estudiantes desde educación primaria hasta universitaria, así como trabajar conjuntamente con otras organizaciones sin fines de lucro dedicadas a ayudar a los hispanos en los Estados Unidos a mejorar su calidad de vida. Bueno, con esta introducción, vamos a empezar con Patricia. Vamos a hacer 20 minutos para Patricia, 20 minutos Rafael, y después dejamos abierto para preguntas y respuestas. Entonces, Patricia. Ok. Bienvenida, Patricia. Ay, gracias, Ana, y gracias a todas las personas que están aquí. Yo súper feliz, emocionada, diría que hasta nerviosa, que no es muy común en mí que sienta nervios, pero estoy sumamente emocionada de estar aquí. Muchísimas gracias, Ana, por esta maravillosa oportunidad de compartir mi historia con todas estas personas que sé que espero, yo confío en que vaya a ser de utilidad, porque como tú dijiste, en nuestras historias, que son de la vida real, hay mucho, mucho, mucho por sembrar en la vida de otras personas.
yo sí quiero invitarlos de corazón a que, primero que me callen la boca en 20 minutos, porque si no, quienes me conocen saben que esto yo me puedo tardar 5 horas yo sola y no hay quien me pare. Así que, Ana, ahí tienes un reto. Pero sí quisiera invitarlos de corazón a que me pregunten absolutamente todo lo que quieran. Yo prometo hoy ser el libro más abierto que he sido hasta ahora. Quisiera, bueno, no sé, Ana, dime cómo quieres que comience. Tú dime. Pregunta. Quisiera, cuando tú dices que estabas, llegó un momento en que tú sentiste como life coach que había algo incongruente, que faltaba algo. Yo me acuerdo cuando conversamos hace un mes o 2 meses, tú me hablaste sobre eso. Yo quisiera que compartieras sobre eso. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Y después que tú dices, por casualidad llegaste a los 3 principios. Sí hubo una gran incongruencia en mí. Había una sensación de que algo me faltaba. Yo de hecho lo llamaba el eslabón perdido. Yo veía que ciertamente mi vida había cambiado muchísimo, muchísimo. Pero a mí no me cuadraba el hecho de tener que estar usando herramientas para cualquier cosa, ¿no? Entonces yo llegué a caer en un conflicto en el que yo dije, pero esto a mí me suena a que los seres humanos estamos rotos o estamos dañados y tenemos que repararnos. Por eso necesitamos las herramientas, ¿no? Entonces yo caí en un conflicto porque mis clientes me pedían más y más herramientas. Y llegó un momento en el que yo a manera de broma les decía, pero es que yo no soy mecánico para darte, o sea, ni yo soy mecánico, ni tú eres un carro dañado, un auto dañado. Entonces yo sentía que el tener que usar herramientas para arreglar incluso mi pasado, mi presente, para crear un futuro, era demasiado cansón. Yo decía, esto no puede ser, era forzado. Yo sentía que yo era como un carro de cambios que iba, tú sabes, o sea, a 80 en primera. Carrasposo, era una cosa que... Y yo desde ese estado llegué a sentir que yo no podía ayudar más a mis clientes. Por otro lado, mi nivel de cansancio físico, mental y emocional era terrible, terrible, y ya no había herramienta que pudiese con eso. Además, mi práctica como coach tampoco terminaba de arrancar. Yo me sentía como el ratoncito dando vueltas y yo era de las que pensaba que si corría más rápido sobre la rueda, iba a llegar. Y de pronto me di cuenta de que era el ratoncito en la trampa, o mejor dicho, en la jaula, corriendo rápido, 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 cada vez más cansada y sin llegar a ningún sitio. Entonces, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que yo pensé fue, pero yo ¿por qué tengo que corregir o arreglar mi emocionalidad? ¿Por qué tengo yo que dejar de sentirme como me siento? ¿De qué estado estoy partiendo yo para pensar que yo no tengo que sentirme como me siento? Y había un conflicto porque nadie se quiere sentir mal, estamos totalmente de acuerdo. Pero yo incluso decía, hay algo aquí que no me termina de hacer sentido porque son todas emociones humanas. Y como humanos estamos supuestos a sentirlas, no a curarlas, no a erradicarlas. Y yo empecé, Ana, de nuevo a caer en ese conflicto de, entonces sí estoy rota, estoy partida. Y yo pasé, yo diría que no 37, porque desde pequeña no lo hice, pero todo esto, sí, pasé muchos años de mi vida, prácticamente hasta los 39 años, 40 casi, tratando de recoger mis pedacitos, ¿sí? Y yo trataba de recoger los pedacitos de la niña maltratada, de la hija abandonada, de la niña abusada sexualmente muchas veces por varios hombres. Y yo quería armarme de nuevo. Yo anhelaba que esas piezas que yo iba recogiendo de mí encajaran.
pero al mismo tiempo yo podía ver la belleza en mi ser, pero no sabía hacia dónde ir. Había una gran dualidad en mí entre aquí no hay nada que arreglar, pero caía en el no sirves para nada. Es que claro, eres una basura y las basuras no merecen nada. Hoy en día yo me doy cuenta de que yo me creí una basura por varias razones. Y cuando tú te crees una basura, no te das el permiso de ser feliz. Pero aún así, dentro de mí había algo que quería instintiva e intuitivamente ser feliz. Y yo me debatía mucho en esa dualidad entre lo que yo siento que merezco y lo que pienso que merezco. Y yo me acuerdo que una de mis fantasías era diseñar un borrador mental. Yo decía, si hubiese un borrador mental, qué chévere sería la vida, ¿no? Si yo pudiese no recordar las cosas que recuerdo de mi infancia. Pero yo no sabía lo que hoy en día sé, y es, no importa qué tanto recuerde, eso no es más que pensamiento. Y eso puede estar allí y yo puedo o no engancharme con eso. Y para mí fue mágico, mágico lo que ocurrió cuando yo empecé a tomar distancia de mi pensamiento y empecé a escuchar a eso que salía de lo más profundo de mi ser, que fue lo que me hizo entender que los seres humanos buscamos la felicidad intuitiva e instintivamente, porque es nuestro estado natural. Y eso lo conseguí gracias a los 3 principios, que cuando te digo que llegaron a mí por casualidad, fue porque me acuerdo que yo agarré literalmente mi celular así y dije, le voy a escribir un email a Karen Vega porque no puedo más con esto, estoy en un conflicto terrible, yo necesito bajar el telón con el coaching y salirme de esto, pero quiero estar segura de que estoy tomando una buena decisión. Y yo siempre he confiado muchísimo en Karen. Karen para mí es mi mentora, mi guía, mi luz, le digo yo casi que mi mamá, a pesar de que yo soy mayor que ella. Y sin embargo, no me atreví a enviarle el email, porque empecé a pensar, ¿y qué va a pensar Karen? ¿Va a pensar que soy una detractora de la industria? Sentía que era como meterle incluso una patada al ICG, que era donde yo me había graduado de coach. Luego pensé, yo no le voy a poder pagar una sesión a Karen. Pensé y decidí no enviar el email. Pero esa misma noche, me llega un email de Karen, en donde me ofrece un programa que, aunque yo no sabía que se basaba en los 3 principios, ni ella nombraba los 3 principios, yo tomé esa decisión muy orgánicamente. Cuando a mí me llegó ese email, yo dije, esto es lo que yo necesito. Hice el programa sin saber que se trataba de los 3 principios, pero eso me dio un gran acercamiento a Karen. Y en una de las últimas sesiones, yo abrí mi corazón con Karen y le dije, Karen, es que aquí hay un eslabón perdido. Aquí falta algo. Y Karen me dijo, en un par de meses vas a saber de mí de nuevo, quédate tranquila. Y en efecto, en un par de meses vino Karen y abrió el ICG con los 3 principios y lo puso al alcance. En principio no de todos, sino que lo hizo con un grupo de mentoría cerrado al cual yo tuve el honor y el privilegio de pertenecer. Y comencé, no puedo decir que de inmediato, porque sería muy presuntuoso de mi parte, sería mucho ego, del cual hoy en día cada vez tomo más distancia, afortunadamente, pero sí siento que comencé a fluir muy bien con esto de los principios, porque era lo que yo ya sabía que no sabía que sabía. Era como que todo resonaba, todo tenía sentido.
Y hoy en día, esa mujer que se quería suicidar constantemente, esa mujer de nuevo que se la pasaba recogiendo sus pedacitos en todos lados, esa mujer que renegaba de la vida, que le dolía la vida, hoy en día es todo lo contrario. Hoy en día soy inmensamente feliz y se los digo y se me paran los pelos porque soy feliz, enamorada, apasionada de la vida y porque estoy más plena y más entera que nunca. Para mí ha sido un gran alivio saber que nunca estuve rota como yo creía y que la razón por la cual no lograba reunir mis pedacitos es porque mis pedacitos nunca estuvieron separados. Siempre estuvieron juntos. Yo no los veía porque me la pasaba buscándolos en el piso. Y para mí, el saber qué soy y sobre todo el notar qué soy y el poder experienciarlo y el poder fluir con la vida ha sido altamente transformador. Yo de hecho tuve un pseudo diagnóstico de trastorno borderline, trastorno límite de personalidad. Y digo pseudo porque fue en una de las tantas 1.500 millones de terapias que tomé en mi vida para encontrarme a mí misma. Esta persona me dijo, ¿tú has buscado tus síntomas en Google? Y yo le dije, sí, pero no encuentro nada. O sea, es que yo soy tan anormal, tan basura, que es que ni siquiera hay una enfermedad que me describa a mí. Le dije, porque por mucho que yo tomo test de trastorno bipolar, todo me sale negativo. Y él me dijo, porque tú no eres bipolar, haz el test de trastorno borderline. Y lo hice, y me acuerdo que era del 1 al 10, y yo salí 10. Nunca en mi vida había estado más enferma mentalmente que cuando me creí enferma mentalmente. Pero nunca en mi vida había estado más saludable mentalmente que cuando me di el permiso de estar saludable mentalmente. Yo tengo las dos experiencias. ¿Qué sucede cuando te metes en tu pensamiento y qué sucede cuando te alejas de tu pensamiento? Wow. Y sí, qué profundo, Patricia. Y dime una cosa, cuando tú dices que todo resonaba, cuando tú empezaste a escuchar a Karen, ¿qué quiere decir con eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Que todo empezó a resonar. Eso fue una serie de ah, Ujú. ah, en todos los tonos de con razón, claro, claro. Yo soy un ser espiritual viviendo una experiencia humana. Con razón esa dualidad dentro de mí que yo llamaba ingenuamente bipolaridad, que tampoco era bipolaridad, obviamente, pero sobre todo a mí me hizo mucho sentido lo que yo te digo de que ya yo había notado lo mal que yo me ponía cuando me quedaba relacionándome con mis ideas. Era y sí soy una basura, y soy una basura por esto, porque además de que hoy en día yo lo veo con mucha claridad. Cuando yo tenía 8 años, yo decidí que yo era una basura. Yo lo decidí, yo me lo creí, y de allí para adelante cualquier cosa me comprobaba que yo era una basura. Pero de pronto algo en mí cambiaba como de espacio, ¿no? Yo lo veo como que si tenemos dos espacios, uno que es mental y otro que es inmensamente grande y es tibio, es abrazador. Y yo puedo notar hoy en día la diferencia entre una cosa y otra. Siempre lo noté, pero no lo entendía. Para mí eso era estar mal. Para mí eso era, mira lo loca que estás.
Yo de hecho llegué a pedirle a mi esposo en un momento que me internara en un centro psiquiátrico, porque yo no podía más conmigo. Yo incluso tuve pensamientos de asesinar a mi hija cuando estaba chiquita debido a una depresión postparto terrible. Y para mí, ese era el colmo de la locura. Imagínate tú qué clase de basura soy que ahora también quiero matar a mi hija. Y luego venía el arrepentimiento. Entonces era un juego terrible, desgastante. Entonces para mí la magia de los principios ha sido poder entenderme a mí misma. ¿Qué soy? ¿Cómo construyo mi realidad? Saber sobre todo, qué alivio, que no soy lo que pienso, que no soy lo que pienso. No soy lo que pienso. No sé si alguien tiene alguna pregunta para hacerle a Patricia. Es realmente bien. Claudia Esperanza. Ok. Hola, Pati. Hola, mi niña. No más que hacerte una pregunta, te admiro profundamente y gracias por este compartir tan hermoso, pues porque no, esto de verdad que es muy, muy hermoso y ver pues con esa forma tan sencilla, tan humilde como nos explicas. Seguramente cada uno de nosotros vivimos nuestra propia experiencia de vida, pero este compartir y en cada proceso y como lo has vivido desde tu niñez, de verdad que me toca profundamente, te admiro. A Ana, pues gracias porque estos momentos hacen que uno crezca muchísimo más cada día y de verdad que me emociona y al igual que tú, Melissa, de verdad de ver esto y lo que nos ha servido, como nos han llegado los tres principios a nuestra vida, sabiendo que los tenemos desde el momento en que nacemos. No, esto es maravilloso. Te felicito, te quiero muchísimo, muchas gracias por este compartir. Me emociona también muchísimo escucharte y poder estar compartiendo con cada uno de ustedes. Los quiero mucho, lo mismo a ti, Ana, muchísimas gracias por estos espacios tan lindos y tan de crecimiento para todos. Ay, tan bonita. Feliz de compartirlo contigo y con todos ustedes. Feliz porque además otra cosa que me encanta de este entendimiento de los principios es saber que entre nosotros no hay separación y que cualquier despertar en mí puede ser el mismo despertar en ti. Y por eso lo comparto con todo mi amor. Así que gracias por tus hermosas palabras. Te amo, gigante. Yo también te amo. Muchas gracias. Patricia, quisiera hacerte una pregunta. ¿Cómo empezaste tú a identificar esa diferencia de antes de descubrir los tres principios y lo que era antes tu vida? ¿Cómo fue empezaste esa identificación? Fíjate que algo cambió en mí, algo cambió. Yo empecé a sentirme extrañamente bien, al punto que me incomodaba. Una de las primeras cosas que noté es que no me despertaba con esa ansiedad que tanto daño me hacía. Yo a veces había mañanas en las que simplemente abría los ojos, 6 de la mañana, y ya estaba totalmente asfixiada, ya era... Y de pronto empecé a notar que me despertaba, ¡ay, buenos días, everybody! Empecé a notar esa cosa que yo decía, ups, me siento bien. ¡Ay, Dios mío, me estoy sintiendo bien! Fue lo primero que empecé a notar, Marcela, fue lo primero. Había un bienestar tan extraño, pero tan delicioso en mí.
empezaron a cambiar mis relaciones. Yo era una persona sumamente conflictiva, sumamente conflictiva. Yo no me llevaba, en apariencia sí, pero claro, yo hoy en día entiendo que una persona que tiene una tormenta mental no puede sacar el sol iluminado hacia los demás. Pero yo comencé a convertirme en el sol. Y fue una experiencia enorme. La gente empezó a seguirme, la gente empezó a querer estar conmigo y yo a disfrutarlo enormemente. Esa fue la primera diferencia que yo noté cuando yo empecé a ver los principios, a vivir los principios. Empecé a sentirme bien. Ahora, 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año, no. Y no va a suceder. Por ahora, ni tengo esa expectativa tampoco. De vez en cuando me da ansiedad. Solo que la noto, la abrazo con mucho amor y tomo distancia de ella. Porque va a pasar solita. Y adivina qué, pasa. Cuando vengo a ver, ya estoy otra vez siendo el sol. Pero de vez en cuando dejo que se posen las nubes sobre mí y tapen estos rayos. Y está excelente, estoy excelentemente bien con eso. Ya no tengo que salir a solucionar mi ansiedad o mi depresión o mis pensamientos suicidas, que aunque tienen rato que no vienen, la última vez que llegó, lo que hice fue reírme. Y decir, mira, volviste a aparecer. Listo, no sabes cuánto te amo, te vas a ir. Entonces esa relación con toda esa sintomatología que demostraba que yo estaba loca, cambió. Y al cambiar la relación con eso, obviamente cambió mi vida. Déjame saber si eso responde a tu pregunta. Sí, Patricia, muchas gracias por tu sinceridad, por tu transparencia y por todo lo que has vivido, que de todas maneras hoy en día eres la persona que eres. Te felicito. Gracias, mi corazón. Gracias de verdad, verdad. I love you. Gracias, lo mismo. Hay alguien que pregunta en el chat a Patricia, José Enrique Medina, ¿cuáles son los 3 principios? A ver, Quique, escríbeme por privado, toma mi mentoría y yo te digo. No, mentira. Mira, lo que pasa es que para mí los principios es algo tan puro, tan hermoso y se merecen tanto respeto que explicarlos en este espacio sería para mí no darles el respeto que se merecen. No obstante, tú, Quique, y todas las personas que nos están escuchando se merecen el mismo respeto. Entonces, los 3 principios son mente, pensamiento y conciencia. Pero ni la mente es lo que tú crees, ni el pensamiento es lo que tú crees, ni la conciencia es lo que tú crees. Yo creo que en resumidas cuentas te lo voy a poner así. Tenemos a la mente, que es la mente con M mayúscula, que es la gran mente universal. Es la inteligencia detrás de todo lo que existe y de lo que no existe. Es nuestra fuente de poder, lo que nos mantiene vivos. Me voy a dar el permiso de llamarlo Dios, la gran mente universal. Por otro lado, tenemos un maravilloso regalo que es el pensamiento, que es lo que nos hace crear nuestra realidad. Nosotros, si bien es cierto que nuestros pensamientos no son la realidad, sí la crean. Y tenemos otro extraordinario regalo muy malentendido, sobre todo, que yo vine a descubrir gracias a Gabriela Maldonado hace poco, bueno, a Karen, y luego Gabriela me metió así como que el turbo, el otro principio que es la conciencia, que es, yo la amo, porque gracias a la conciencia nosotros sentimos nuestro pensamiento. Y el maravilloso regalo de la conciencia es que nos permite calibrarnos. Si me estoy sintiendo mal, es porque por aquí estoy enganchada en este mundo de los pensamientos. Y la conciencia es la que me permite darme cuenta de eso, sentir mi pensamiento. Esos son los 3 principios: pensamiento, conciencia y mente, que al final del día no son 3, es uno solo, porque no funcionan por separado. Están allí pegaditos, actuando en nuestra vida
constantemente, aunque no los conozcamos, aunque no sepamos de ellos y aunque no los entendamos, pero están allí. Y comenzar a verlos y a vivirlos es transformador, del 1 al infinito. No sé si quieres escribir algo más, José Enrique, fantástico, es fantástico todo lo que yo he escuchado de ti. Gracias, Patricia. ¿Hay alguien que quisiera hacer otra pregunta o podemos, o no sé si quisieras decir algo más, Patricia? Yo quisiera decir algo más antes de cederle el maravilloso espacio a Rafa, y es recalcarles y machacarles, para ser Patricia Werner de verdad con el vocabulario que me gusta, machacarles así, el hecho de que tenemos derecho a ser felices, de que nuestro estado verdadero de ser es el bienestar y que cualquier cosa que nos aleje de ello es nuestro propio pensamiento personal. Y que no podemos dejar de pensar, de acuerdo, porque es una de las preguntas que más me hacen los clientes. Pero ¿cómo dejo de pensar? No hace falta que dejemos de pensar. Con que nosotros entendamos nuestra experiencia humana y entendamos cómo nosotros creamos nuestra realidad, ya ese solo entendimiento cambia totalmente la jugada. Porque pasamos... Ya no somos la ficha del juego, que se tiene que mover de tal o cual modo, sino que pasamos a ser los jugadores. Pero además, es que somos los jugadores de un juego que no hay ni que ganar ni que perder, sino jugar. Y así la vida se convierte en un juego maravilloso. Y si yo lo logré, lo estoy logrando cada día un poquito más, yo no soy especial. Yo soy un ser humano como cualquier otro. Tú que me estás oyendo, también puedes. Y mi mayor invitación es a que entres a este extraordinario mundo de los principios. ¿Por qué? Porque te lo mereces. Así de simple. Es todo lo que quiero decir. Muchísimas gracias, Ana, y a todas las personas por esta bellísima oportunidad. Los amo así, gigante. Bueno, yo te voy a dejar abierta, Patricia, y entonces vamos a traer a Rafael que nos cuente un poco de su vida y después los dos, si alguien tiene alguna pregunta, pues pueden responderle o podemos continuar Excelente. Nuestra conversación. Rafael, bienvenido. Bueno, estoy muy emocionado, la verdad. A mí que me cuesta bastante emocionarme, por aquello de que como hombre pues no debe sentir mucho. Al menos ese fue el mensaje que yo recibí de mis padres, queriendo, bueno, con toda la mejor buena voluntad del mundo, ¿no? Pero vamos, lo que has contado, Patricia, es que me llegaba el corazón directo, Los principios llegan a mí en un momento de mi vida en el que toco fondo. Pero no toco fondo porque tuviera una situación familiar que no estuviera bien, sino en realidad tenía una situación familiar buena. No es que tuviera una situación económica de especial dificultad, sí, las cosas con las que uno tiene que luchar, pero no... toco fondo en un momento, y fue hace unos 6 años o una cosa así. Toco fondo porque de pronto me empiezan unos dolores de cabeza que había tenido de cuando en cuando, tiempo atrás, que empiezan a ser más continuos y más invalidantes. Es decir, de pronto, a lo mejor terminaba una sesión como la que ahora tenemos o cualquier cosa, porque podría salir de cualquier lugar sin mayor, aparentemente mayor cuestión, ¿no? Me entraba un dolor de cabeza, prácticamente no tenía más opción que meterme
que meterme en la cama, pero a lo mejor al día siguiente tenía que trabajar porque tenía clientes. Y entonces tenía que trabajar con un dolor de cabeza tremendo. A lo mejor no tenía clientes, pero tenía que preparar algún tipo de trabajo para algún cliente, y yo comenzaba a trabajar a lo mejor a las 9 de la mañana, y a las 11 de la mañana ya no tenía fuerzas para nada. Sí, ya mi cabeza ya no daba para más. Sí, tenía un agotamiento que no me permitía... y a lo mejor 3 días más tarde se me iba el dolor de cabeza. Pero 3 días más tarde. Y llegó un momento en que los dolores de cabeza empezaron a entrar casi todas las semanas, porque al principio entraban con más espaciamiento. Y entonces casi todas las semanas, 3 días con dolor de cabeza. Y entonces llega un momento en el que, vamos, la verdad, estaba, porque además, en ese momento no tenía ni la más mínima pista de qué podía ser lo que me podía estar pasando. Entonces, había algo en mí desde siempre decir, no, tú no te vas a rendir ante nada. Si tú no te vas a rendir, es decir, sea lo que sea, de algún modo saldrá. Es decir, mi padre era mucho así, es decir, mi padre era muy de... Y yo creo que esa fue una de las grandes enseñanzas que nos dejó a nosotros. Tú no te vas a rendir, tú vas a... Algo será. Empiezo a visitar los médicos, veo que en principio no había nada, y voy probando distintas cosas, pero todo esto es un proceso de bastantes meses. Voy probando distintas cosas, cambio un poco la comida por aquí, otra comida por allá, por si... los médicos tampoco me daban noticias realmente. Uno me llegó a decir en un momento determinado que este era un problema de una cefalea de tipo tensional. Vale, dolor de cabeza de tipo tensional. Una primera pista. Pero la pista más clara la obtuve en un libro de Timothy Galway, que ha sido, pues, yo creo que uno de los padres del coaching y antecesores, en cierta medida, que se llamaba El juego interior del estrés. Y este libro, él en ese libro habla de como que hay 2 personalidades. Él lo empezó a trabajar, su libro más conocido era El juego interior del tenis, en el cual decía que cuando hay un jugador en la pista, tiene realmente 2 juegos. El juego que está jugando con el adversario, con el contrincante en el deporte, y un juego que está jugando internamente, el pensamiento del jugador de tenis, ¿no? Y ese era el juego interior. Y a partir de ahí él proponía como un conjunto de herramientas, esto con los años, porque esto él lo fue aplicando al entorno del trabajo y después lo aplicó al estrés. Y ahí empecé, fue por primera vez en este libro, un libro muy pequeñito, pero muy útil, muy práctico, empecé a ver lo que él tenía un termómetro del estrés. Y entonces en mi termómetro había un punto final, que era un punto de la invalidación total, y yo estaba justo en el anterior. Tenía unos 5 grados más o menos el termómetro. Empecé a ver los síntomas y empecé a ver si efectivamente por aquí van. Empecé a trabajar mucho con el libro de una manera muy suave. Es decir, leía fragmentos muy pequeños del libro al día. Y en un momento determinado los avances que conseguí, por así decirlo, se terminaron, pero fui avanzando. Empecé ya a tener una esperanza. Una esperanza. Antes leía algún diario mío de esa época y veía que me debatía en ese momento entre la esperanza de salir y el estar ahí, ¿no? Y entonces un buen día, vivía en Las Palmas en aquel momento Antonio Gómez, y Antonio, él tenía un negocio del cual yo era cliente, y entonces fuimos a tomar unas copas, no, simplemente un café en la calle. Y entonces me dice, yo tengo algo que ese algo es muy interesante.
Y me explica un poco, y yo digo, caray, esto pudiera tener interés. Y me presta un libro. El libro creo que se llamaba, bueno, no recuerdo, era un libro yo creo que de Joseph Bailey. Y eran varias historias, eran pues, más o menos 20 o 30 historias en las cuales cuentan la historia de las personas y cómo habían salido. Y se me produce una cosa muy curiosa. De pronto, la velocidad de mi pensamiento se baja. Se produjo, estuve 15 días con un bajón en el pensamiento y un descanso que yo no conocía. Y ahí fue mi inicio en los principios. Y por ahí he pasado por, un tiempo más tarde. Mi primera gran dificultad para yo ir poniendo, vamos a llamarlo en práctica, que era como yo lo entendía en aquel momento, es decir, esto es algo que tengo que poner en práctica. Fue un enredo mental de leer porque no conocía ninguna persona que pudiera entrenarme porque Antonio en aquel momento no era entrenador de los principios, sino que él también de algún modo conocía los principios, pero estaba de algún modo en sus primeros pasos, diría yo, por así decirlo. Entonces, el tema fue leer de un libro y cogía fragmentos, leía de otro, tal, y así fue leyendo libros en inglés, fue de lo que fui yo, digamos, poco a poco saliendo, y en algunos momentos comenzando a tener un montón de insights. Muchos insights tenían que ver con lo que estaba viviendo. Y empecé a tener un poder del pensamiento sobre mí mucho más suave. Yo había sido una persona que toda mi vida me dediqué mucho a trabajar el intelecto. Es decir, a ser mejor profesional, por decirlo de alguna manera, y trabajar más el intelecto. Y ahí fue cuando apareció Gabriela y vino a Las Palmas, que es donde vivo yo vivo en las Islas Canarias, y entonces vino Gabriela a Las Palmas, tuvo ella varios talleres que dio en Las Palmas, y uno de estos talleres fue con una empresa familiar de las que yo trabajo. Yo me dedico profesionalmente a ayudar a las familias empresarias a entenderse mejor en los negocios, al objeto de que el negocio pueda funcionar mejor y las familias estén bien. Es decir, porque hay muchas familias que tienen negocios lo pasan muy, muy, muy mal por las cosas mal encajadas entre ellas, ¿no? Entre los familiares, las cosas que ocurren en el negocio influyen en la casa y así sucesivamente, ¿no? Entonces, comenzamos a trabajar, Gabriela ya desde aquel momento, al poco comenzamos a trabajar en la distancia, es decir, Gabriela en una pantalla por Skype y yo presencialmente, y combinando las partes empresariales con las partes, más de principios, y hemos ido perfeccionando una forma de trabajar con familias empresarias que realmente ha sido, la verdad es que para mí ha sido sorprendente los resultados que se han ido produciendo. Entonces, he pasado en relación a los principios momentos en los que he tenido una satisfacción inmensa, inmensa, inmensa interior. Es decir, la felicidad, es decir, una felicidad, es decir, y eso está dentro. Y en otros momentos mis pensamientos me han podido. De hecho, el año pasado tuve una situación que fue una enfermedad de una hermana mía que aquello me afectó de una manera tremenda. Tremenda, tremenda. Al final, fue una cosa que me ha tenido muy, muy cogido, muy cogido. Muy cogido, pero ya también pasado. Una cosa que me ha ocurrido a mí es que por épocas me olvido de algunas cosas como muy básicas, como es que va a pasar. Es decir,
la época va a pasar, pero el año pasado, por ejemplo, estaba yo tan enredado en mis cosas interiores que todo lo mío era ver cómo salía de allí. Yo tengo que hacer algo para salir. Ya empecé a tener una intensificación de los dolores de cabeza. Con esto también se ha visto que tenía una cierta base fisiológica, que la he detectado posteriormente y que bueno, me ha ayudado mucho saberlo, con lo cual ya también la he podido, digamos, curar, ¿no? Con lo cual yo en la actualidad ya no tengo dolores de cabeza, nada, ¿vale? Nada. Es decir, que han desaparecido ya, todavía más que en la época en las que menos tuve, porque me disminuyeron mucho después con los principios, me disminuyeron muchísimo y ya en la actualidad están prácticamente no existe. Pero el año pasado tuve una intensificación con toda esta situación que viví con mi hermana. Y una de las cosas era que en ese momento estaba tan cogido, tan atrapado en los pensamientos intensos que tenía que olvidé que el pensamiento por propia naturaleza camina y se va. Y bueno, sigo comprendiendo cada vez, no sé si comprendiendo o es que los principios son un camino en el cual de pronto hay algo que de pronto se te amplía y se te abre otra perspectiva y comprende, a lo mejor escuchando a Patricia o escuchando a otras personas, de pronto te llega algo diferente y es un caminar. Bien, pues eso es mi historia. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna pregunta? Yo te voy a hacer una pregunta, porque yo me estaba imaginando en ese momento cuando te encontraste con Antonio, que fueron a tomar un café, y él te da este libro de Joseph Bailey, y tú dices que hubo como un bajón en tus pensamientos. Así. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue? Si lo puedes describir, o sea, Es que de pronto el bullicio continuo de pensamientos como que se paró. Fue leyendo el libro, cada día leía una historia y entonces ya la tercera o cuarta historia había hecho así. Es como si de pronto algo que estuviera en muchas revoluciones lo para, lo desconecta. Y entonces fue para mí muy importante porque en ese momento entendí que se podía vivir de otro modo, curiosamente. Es decir, siempre intentando perfeccionismo. Había vivido siempre muy metido en el estrés por distintas razones. Es decir, al estrés no llegué por casualidad, por distintas razones históricas, ¿no? Históricas de cada cual. Y entonces aquello fue un cambio completo. Fue un momento fue una comprensión en aquel momento muy grande. Una de las cosas que me costó mucho entender es que los principios son una simple comprensión. No es algo que tengas que hacer. Yo, por ejemplo, durante un tiempo, y los primeros tiempos, porque de donde yo tiraba era de libros, de trozos de libros, de los libros de Richard Carlson y Joseph Bailey, que eran los que más me llegaban. Y entonces decía, bueno, pues un pensamiento pasa, lo que tengo que hacer es fijarme. Es decir, ahora tengo 7 pensamientos o 5, porque a veces uno descubre que tiene 5 pensamientos que le están quemando en el alma. Y no se trata de que no te ocurra, le puede ocurrir a uno en cualquier momento. En cualquier momento puedes tener 5 pensamientos y puedes tener una situación cualquiera de las que la vida te trae y te puede agarrar. Entonces yo decía, pues mira, cogía un pensamiento y lo anotaba.
anotaba los 7 pensamientos fuertes que en ese momento tenía, que puede ser un cliente que tenía una situación, otra cosa que me pasó, lo que sea, las 7 cosas. Decía, y ahora voy a fijar mi mente en el pensamiento número 1, como para intentar atrapar. Como no se pueden atrapar los pensamientos, el pensamiento terminaba evaporándose. Algo funcionaba el proceso. Pero era un caminar que era el caminar sin tener, la ayuda sin tener la ayuda que realmente donde he venido a comprender es cuando hemos trabajado con Gabriela. Hemos hecho nuestro trabajo y para mí ha sido pues, una gran bendición porque de ella he aprendido muchísimo, muchísimo para mi vida, quiero decir, mientras trabajamos con clientes. Entonces, he entendido que es una comprensión y que no se trata de hacer nada, es comprender simplemente cómo funcionamos a un nivel muy básico. Rafa, ¿sabes Sí, qué? Me encanta, me maravilla lo que estás diciendo, porque una de las preguntas y tú tienes que saberlo, bueno, los que somos coaches, una de las preguntas que más recibimos es ¿cómo? Dime cómo, el cómo desesperado. Y ahí es donde yo suelo les digo, te tengo una mala noticia y una buena. La mala es que yo no sé cómo. La buena es que tú sí vas a saber. Y eso es lo que tú nos estás evidenciando ahorita con lo que nos estás contando. Fragmentos de libros y propias realizaciones o insights, y tú empezaste a despertar por ti mismo. Ciertamente después llegan a tu vida personas que te ayudan a profundizar en este entendimiento. Yo no tuve la misma experiencia que tú. Yo tuve a Karen detrás de mí ayudándome constantemente y luego entró, Gaby, Marina, todas esas personas que han contribuido en mi vida enormemente. Pero a mí lo que me encanta de lo que tú estás diciendo es que cuando nosotros nos quitamos del camino, nuestra sabiduría emerge y nos muestra el cómo. Y empezamos a tener lo que yo hoy en día llamo ayuda extra, que siempre hemos tenido, pero estábamos tan metidos en nuestro propio pensamiento que no la escuchábamos y por ende no la veíamos y no la utilizábamos. Pero qué bello que tú solito, simplemente vino alguien que te dio un libro y allí empezó y lo hiciste tú solo a través de tu hermosa sabiduría, que no es más que la gran mente en acción. ¡Qué bonito! Gracias por traernos esto. Nada. Cuando hablaba se me vino a la mente una forma curiosa en la que yo obtengo insights. Es decir, muchos insights son flashes que de pronto y te abren la comprensión y la comprensión te la abren completamente. Y te das cuenta de que aquello no venía por el recurso normal de tu pensar habitual, sino que y te recompone algo y tú dices, y te quedas. Pero en alguna ocasión yo utilizo una técnica que para mí es una forma de obtener insight, la tenía en el libro de Timothy Galway, que él lo llamaba la pluma mágica. Y la pluma mágica consistía en que, puesto que tienes siempre la cabeza con pensamientos, limpia un poco de pensamiento. Intenta escribir los pensamientos que tienes y limpia. Y después deja que salga algo un poco más limpio y puro de adentro. Yo he tenido muchos insights de esa manera. Es decir, son insights más hilados, más trabajados. Una de las cosas que me decían era que mis dolores de cabeza eran una bendición. Y yo tengo la certeza de que sin ellos, desde luego, me hubiera perdido en algún sitio. Pero bastante. Hubiera dado valor a cosas que no... me hubiera desviado de un crecimiento espiritual con una elevadísima probabilidad. Es decir, lo que me permitió, curiosamente, estos dolores de cabeza son los que me han permitido
crecer espiritualmente. Es decir, es curioso, pero esa es mi percepción. Mi percepción. Este estrés es el que me ha permitido de pronto vamos, abriendo otras cosas, abriéndome a una persona más auténtica. Es decir, yo tenía curiosamente yo diría una pantalla muy trabajada. Cuando digo muy trabajada, de pensamiento y de forma de estar, forma de relacionarme y de creencia. Entiendo que la sigo teniendo, es decir, que sigo teniendo un montón de cosas, entiendo que forma parte del pensamiento en sí. Es decir, la personalidad es un conjunto de pensamientos a los que uno tiene como una habitualidad muy cerca y que uno los cree como propios, ¿no? Entonces, eso es lo que se me ha ido suavizando con los principios. Desde que tomas distancia de los pensamientos, empiezas a decir, en realidad, es un pensamiento. Es un pensamiento. El hecho de que haya venido tampoco quiere decir nada. Porque a veces pensaba que el hecho de que viniera pues, tenía que ser por algo. Pues tampoco quiere decir nada. El hecho de que tengas una creencia, bueno, vale, pero tampoco es eso así y te tiene que determinar. Es más, en realidad, como que un poco ese castillo se fue suavizando. Y cuando se fue suavizando, fui siendo yo más auténtico. Y al ser más auténtico, curiosamente, descubro que todo tenía todas las piezas tenían su sentido. Es decir, todas las piezas tenían, es decir, que todo era mío, que todo, es decir, pues no sé si Patricia un poquito algo de lo que tú contabas de otro modo, pero que todo también era mío, que todo me ha venido bien, que todo te reconcilias un poco también con tu forma de funcionar, tu historia, y a fin de cuentas. Adriana Sierra tiene una pregunta que está en el chat que dice, hola, ¿cuál fue el impacto que tuviste en los 3 principios para que te curaras del dolor de cabeza? Rafael. Sí, estoy pensando. Okay. Solo quería saber si te habías escuchado o no. Está bien. Estoy aquí. Y tienes tiempo. Disculpen. Tienes todo el tiempo. Yo creo que la cura fue que fueron apareciendo, entendiéndome, fue abriéndose espacio dentro de mí, fue abriéndose espacio en mis pensamientos y de algún modo fui fluyendo más. Y al ir fluyendo más, la necesidad de controlar las cosas, de controlar la vida y todo ese tipo de cosas fue como suavizándose también. Por otro lado, fui ganando la impresión de que en realidad cuando estás con estos temas de cabeza de que te dejan que te están afectando tanto a tu vida ya diaria, ¿no? Tienes un fondo de debilidad. Si tienes un fondo de debilidad, es decir, oye, tengo un agujero, por así decirlo, psicológico no, de lo que sea, porque yo no sabía si era psicológico en su primer tiempo, que te deja un poco diciendo, cuidado, ¿qué tal? Cuidado con esto, cuidado con lo otro. Entonces, esto de, en realidad internamente estás con plena salud, internamente estás perfecto. En realidad no... Es más bien una forma, en la forma en la que tú piensas,
la concatenación de pensamientos, los sentimientos que has ido, que te van generando en función de los pensamientos que tienes, todo eso fue como abriendo un espacio y empezó a fluir más. Y entonces, digamos que todo el dolor de cabeza, yo creo que eso fue lo que fue, pero fue una cosa de ir ocurriendo en que espaciándose, que a veces espaciaban, eran más cortos, se espaciaban, eran más cortos, y bueno, fue un poquito como fue ocurriendo. Al final me seguían quedando, antes de que el año pasado tuviera dificultad como consecuencia de mi hermana, de la operación de mi hermana. Me seguían quedando los fines de semana, sobre todo un poquito, ¿no? Pero a veces me venían los sábados y tal, pero muy poquita cosa, es decir, pero fue una cosa, yo creo que el ir no teniendo necesidad de controlar la vida, los pensamientos, las cosas, las creencias, lo que fuese ocurriendo, el ir suavizando eso. Ok, tenemos a Cosme. Cosme, no sé si el... ¿Estás ahí, Cosme? A ver si te podemos escuchar, que él quería hacer un mensaje. Ok, ¿puedes hablar? ¿Funciona el micro? Ok. Ok, ¿se me oye? ¿Sí? Ok, perfecto. Bueno, he estado un poco aquí aterrado en la casa y aquí la amiga Patricia pues me invitó a esta reunión, pues no sé cómo lo llaman, ¿no? A esta videoconferencia. Y bueno, ahí leo en la invitación de los 3 principios Supermin. Lo que pasa es que como no he estado constantemente aquí frente al ordenador, pues no me he enterado muy bien o sea, cómo es la cosa. No sé si habrá otra oportunidad o brevemente me puede explicar en qué consiste, porque es que aunque ahora sí estoy, pero es que antes no estaba y me he quedado un poco a medias. A ver, Patricia o Claudia Rafael, ¿les gustaría responder? No entiendo, la pregunta de Cosme es, ¿qué son los 3 principios? ¿Es la pregunta? ¿O de qué va un poco la sesión? No me quedó muy claro a mí, al menos. ¿Cosme? ¿Cosme? Yo creo que Cosme, porque puso sí, yo creo que está preguntando sobre los principios, ¿no? Yo no sé, Ana, como tú digas, ¿no? Yo no sé si tendremos tiempo de volverlo a explicar o luego, de todas maneras, Cosme va a poder ver esto de nuevo. Yo creo que sí, que eso va a ser lo mejor, ¿verdad? A menos que Rafael te gustaría decir algo. A mí me gustaría decir algo, porque a mí la idea de los 3 principios, primero, había algo que me ayudaba y había algo que me despistaba. Es decir, lo de ir a buscar principio número 1. Existe una tal, que no sé cuántas tal, y esto hace que esto sea así. Principio número 2, pensamiento tal. Ese tipo de búsqueda, yo en un momento determinado me di cuenta de que limitaba muchísimo la comprensión y lo que se puede obtener de los principios. Es decir, los principios yo creo que están muy bien puestos como principios, están muy bien como el principio de mind, consciousness and thought, es decir, mente, conciencia y pensamiento. Y después yo creo que es una cuestión de dejar que vayan surgiendo sobre la base de las ideas originales, y de ir viendo cómo eso después se va concretando en cosas. Es decir, los principios representan
una experiencia psicológica muy en la cumbre de la experiencia psicológica humana. Y si los intentamos decir esto es esto en concreto, esto es esto en concreto y esto es esto en concreto, mi experiencia me dice que en ese momento te estás alejando una barbaridad de ellos. Y te estás alejando muchísimo de la experiencia. Y te estás alejando muchísimo de todo lo que te traen, de todo lo que te trae la comprensión. Bravo, Rafa, qué bonito. Qué bonito, qué bonito. A mí me encanta porque tú dijiste algo que es lo que yo resumo como empezar a ver los principios en acción, pero no desde el concepto, porque tú no puedes, sí, pensamiento, no. Fíjate que tú contabas sobre tus dolores de cabeza y un poco lo que yo pensaba para responderle a Adri era, pues es que gracias a la conciencia Rafa sentía dolores de cabeza, que no eran más que una manifestación de toda esa actividad mental que tenía. Pero tampoco podemos describir a la conciencia como conciencia igual dolor de cabeza. No es justo para los principios, era lo que yo decía. No se merecen encasillarlos en un concepto, son tan puros, tan hermosos, que lo que se merecen los principios y lo que nos merecemos nosotros como seres humanos es entenderlos y poder comenzar a verlos en acción en nuestra vida. Yo le contaba a Karen que yo hoy en día veo los principios en acción hasta en los 11 cachorros que me nacieron. Y eso es lo que es lo mágico, el darte el permiso y la oportunidad de vivir los principios. Pero siempre viene nuestra parte intelectual que quiere conceptualizar algo. ¿Qué son los principios? Entonces me encanta porque creo que entre los dos le dimos los dos componentes, y ahora lánzate y vívelos. Gracias, Rafa, qué bonito. Ok, Lorena López tiene una pregunta. Lorena. Lorena. Hola. Hola. Hola, Lorena. Hola. Hola, saludos a todos. Ana, gracias nuevamente. Rafael, un gusto conocerte. Y Pati, un abrazo gigante. Qué linda. Mira, yo tengo una pregunta para Rafael. Y puede ser que sea porque yo estoy en un enganche de pensamiento, que lo reconozco por lo menos. Para mí ha sido transformador los 3 principios. Me pasó casi igual que a Patricia en el sentido de empezar a sentir una paz y una tranquilidad que yo no sé de dónde viene. Bueno, sí sé de dónde viene. Y fue así, de un momento a otro. Pero hay algo en lo que yo, digamos que he tenido un poco de resistencia, y es cómo trasladar esto y este entendimiento, que aparte yo lo veo fantástico, al mundo empresarial. A un mundo donde valoran los resultados. Entonces lo digo desde el punto que yo tengo un proyecto montado donde hablaba de resultados por todo lado y ahora no sé si me identifico o no me identifico porque me he desprendido del resultado yo personalmente. Pero ¿cómo hago yo para decirle al gerente, no, despréndase un poquito, despréndase un poquito usted? Entonces quisiera, si de pronto podrías compartir un poco más de cómo has trasladado tú junto con Gabriela a las empresas este entendimiento. Y sí, es eso, como que me compartas, porque sé que no hay un cómo. Te cuento, Lorena. Un poquito, te resumo un poquito la experiencia que hemos tenido, Gabriela. Espero hacer honor al camino que hemos hecho, ¿no? Yo trabajo con empresas familiares y las empresas familiares se encuentran con unas problemáticas que son muy propias. Entonces, puede haber un padre que es un padre que, por lo que quiera que sea, con su hijo o su hija no se entiende. Es decir, a lo mejor su hija trae ideas nuevas, el padre tiene unas ideas un poco más antiguas, pero la hija no tiene la experiencia del padre empresarial y el padre tiene mucha. Y aquello no funciona. A veces, quienes no funcionan son los hermanos. Y los padres viven esto con mucho sufrimiento. Ven que
han creado una empresa, que la empresa puede haber prosperado o puede estar pasando por dificultades también y se encuentran con que los hijos no se entienden. Es decir, se llevan muy mal en el negocio. Entonces yo he venido trabajando a través de un conjunto de cosas muy diversas. Es decir, porque cada empresa familiar, como es diferente y cada familia es distinta, porque es así, todas las personas somos diferentes y la familia también, es decir, y las empresas también, ¿no? Es decir, entonces, he tenido cada vez que reinventar una cosita un poco distinta. Siempre, nunca ha sido una intervención igual a la otra, nunca, de las que yo he venido haciendo. Entonces, eso me obliga a inventar algo o a coger algo ya que existe en un momento determinado, ¿no? Entonces, hay tipos de situaciones en las que la familia lo está pasando mal. Y tú te das cuenta de que con las herramientas que tú has utilizado, porque a lo mejor ya llevas tiempo con la familia, ves que las herramientas más típicas, más clásicas para escucharse, etcétera, etcétera, y cosas semejantes, pues no terminan de funcionar. Y entonces es cuando te cuento, es decir, entonces es cuando en un momento determinado se le plantea a la persona, normalmente a todas las personas que tienen que intervenir en esto, pero es muy importante que la persona clave en la empresa, que suele ser un empresario normalmente, en las empresas en las que yo veo habitualmente, y en general suelen ser hombres de una cierta edad, es decir, por encima de los 60 años normalmente, acepten que se haga un trabajo y en el trabajo no se le pueden estar haciendo promesas, porque no se le puede decir, no, tus hijas, tu hijo, tus hijos se van a entender maravillosamente bien. Es decir, después de esto, no puedes ir con promesas de este estilo. Lo que puedes decir, mire, hay un tipo de trabajo, que es un tipo de trabajo que combina la parte psicológica con una parte ya de alcanzar acuerdos específicos y ponerlos en marcha, que requiere primero un trabajo. Y este trabajo se hace entre una persona local, que es un experto en empresa familiar, que soy yo, y una persona que es una psicóloga estadounidense, que es una gran figura en una perspectiva muy concreta. Es como yo lo explico. Una perspectiva muy concreta. Con una elevadísima probabilidad se puede limpiar muchísimo el mal ambiente que se está viviendo. Y ese mal ambiente que se está viviendo, les puedo asegurar que la experiencia que tenemos es que se pueden limpiar ambientes que eran muy asfixiantes para las personas y en los cuales había muy malas relaciones. Entonces, la forma de presentarlo, en este caso, observa cómo es, a través de dificultades personales, cómo hacer esa es la forma en la que hemos ido, planteando este trabajo con las empresas familiares, ¿no? Con las empresas de otro estilo, no tengo una experiencia específica que yo te pueda trasladar. Es decir, para situaciones que entiendo que hay experiencia en los principios y hay personas que que han trabajado esto para trabajar con grupos humanos. Gabriela ha trabajado en grupos humanos dentro de organizaciones en sí. Es decir, yo no te puedo en este momento trasladar la experiencia de las empresas familiares, que son mi área de conocimiento, la área en la que yo me he movido y en la que hemos trabajado en empresas este tipo de cuestiones. Ok, Rafael, muchas gracias. De todas formas, es muy útil tu experiencia. Muy bien, Lorena, gracias. Y tenemos a Marcela con una pregunta. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Está muy interesante esta charla y yo me identifico muchísimo con Rafael. ¿Por qué? Porque yo sufro unas migrañas terribles, pero yo me he dado cuenta que estas migrañas y estos dolores de cabeza son respuestas emocionales. Respuestas emocionales porque me resuena también lo que dices, que es que uno quiere tener el control.
tener el control a veces de lo que no puede tener el control y de lo que son como agentes externos de los cuales nosotros no tenemos absolutamente poder, tenemos el poder de nosotros mismos. Pero, por ejemplo, a mí me pasa muchas veces que a pesar de que identifico que mis respuestas del dolor de cabeza son emocionales, me pasa que yo amanezco con dolor de cabeza. Y ahí es cuando de noche yo no puedo controlar mis pensamientos ni puedo identificar esto es por esto y esto es por esto y es solo un pensamiento y lo voy a dejar pasar. Entonces, sé que eso es una parte de salud y yo a veces cuando siento que de pronto puedo tener un dolor de cabeza por la noche me tomo una pastilla. Pero, ¿cómo hago sabiendo que de noche yo no puedo controlar mis pensamientos? A mí me ha pasado lo mismo. Es decir, yo decía, me levantaba por la mañana y digo, ¿cómo es posible, si he estado durmiendo, que me levante con dolor de cabeza? Si puede ser una cosa... No tengo una explicación, pero seguramente hay alguna explicación química y después yo por la noche, yo al menos reciclo muchas cosas. Yo me noto cuando me despierto de pronto reciclando algo como ocurrió en el día, ¿no? Y entonces, lo que sí te digo es que como poco a poco, esa tendencia a levantarme con el dolor de cabeza me ha ido desapareciendo también. Es decir, que yo ya en la actualidad prácticamente no me levanto con dolor de cabeza. Es como si un proceso general de higiene, y ha habido alguna otra cosa también, es decir, esta higiene que te da los principios, también la higiene funciona de forma general, es decir, no solamente durante el día en la que tienes conciencia un poco de lo que está, dónde estás, etcétera, sino que también la noche te la suaviza de algún modo, es decir, que al ir durante el día estando en más en tu ser, por decirlo de alguna forma, por la noche también lo estás y como que se va suavizando, es decir, pero creo que hay algo muy importante también que es que tenemos una tendencia muy fuerte y en esa caigo yo todos los días, es decir, que a ponerle límites a las cosas, es decir, si tengo un estrés crónico, tengo que pasarlo mal. Y si tengo dolores de cabeza, pues normal, pues tengo un estrés crónico. Y si me levanto por las mañanas, pues bueno, es por normal. A lo mejor que tuve ayer cualquier cosa, es lógico que si tuve ayer una dificultad con mi primo, con mi hermano, con quien sea, con un amigo, pues hoy esté mal. Es decir, que ya está. Y yo creo que aquí nos olvidamos de un punto, que es que en cualquier momento se puede producir un cambio radical. Radical y sin que en realidad venga nada. Y sin que uno tenga que decir, no, se va a producir el cambio radical. No. Muchas veces estamos poniéndonos límites a lo que puede ser. Y en realidad lo que puede ser es que a partir de mañana a lo mejor simplemente no vuelvan a aparecer. ¿Se parecen? Pues bien, no pasa nada. Es decir, forma parte del caminar. Pero puede en cualquier momento volar, desaparecer. Tanto los dolores de cabeza como una situación, como los pensamientos, y que eso está ahí. Es una de las capacidades regenerativas psicológicas, por decirlo de alguna manera, que tiene el hombre, ¿no? Pero entonces tengo entendido que a ti esos dolores de cabeza se te han estado pasando porque tú has, como dices, te has venido limpiando sí, sin darte cuenta, ¿sí? Se han ido limpiando sin darme cuenta con la aplicación del principio y con algo más también, porque tenía una cierta base no grave, pero sí funcional, que se ha ido también trabajando.
¿Me explico? También. ¿Una base fisiológica? Sí, pero no era tampoco una cosa, es decir, era un punto como que agravaba un poco, que agravaba, no, que empujaba, ayudaba, que ayudaba. Es decir, y eso también, pues bueno, esa parte de que en un momento determinado pues ves algo que te puede ayudar y vas buscando la ayuda, ¿no? Eso es lógico y normal, ¿no? Es decir, que forma parte también del caminar que hacemos. Pero creo que Patricia quiere hacerte una aportación. Algo. Me acordé de algo que para mí es muy gracioso porque mi esposo me decía, es que tú estás loca porque tú te pones brava y a los 5 minutos estás como si nada. Y yo de verdad decía, miércoles, sí, de verdad que yo estoy mal, o sea, yo me pongo brava y de verdad que a los 5 minutos estoy como si nada y llegaba, bebé, tal y tal cosa, y aquel hombre con aquella cara. Y yo de verdad llegué a pensar que había algo muy mal en mí. O sea, y fíjate que cuando entiendo los principios me doy cuenta que es que ese es nuestro estado natural. Yo me puedo poner brava y eso se va a desaparecer, se va a disolver en cualquier momento. Y es nuestro estado natural, el poder cambiar de emociones. Solo que como yo me lo permitía, y fíjate qué coincidencia, ¿qué es el trastorno borderline? Personas que no tienen regulación interna, personas que pasan de un estado de ánimo a otro con mucha facilidad. Y yo simplemente notaba esa naturaleza en mí. Yo puedo estar brava ahorita y no tengo que estar brava por el resto del día, pero qué cosa más absurda. Sin embargo, mi esposo era feliz estando bravo conmigo todo el día, pero hoy en día entiendo que lo que estaba era descansando. ¿Sí? Y no es que yo estaba tan loca como él me lo hacía creer. Entonces mira lo bonito, que yo lo cuento en forma jocosa, pero mira lo bonito de poder entender mi naturaleza humana. Yo soy libre de molestarme y también soy libre de contentarme. Y de volverme a molestar y volverme a contentar. ¿Sí? Que fue que me acordé y se los quise traer a colación un poco para que vean qué hermoso es poder empezar a ver los principios en acción. Y otra cosa, Marcela, es que yo creo que sí, yo creo que todo este proceso de depuración de pensamiento que Rafa nos ha expuesto de forma tan magistral, es que llega a dejar consecuencias verdaderas en nosotros, porque fíjate que él eran las migrañas. Yo era cuando me despertaba y decía, pero Dios mío, si yo lo único que hice fue dormir, ¿cómo es posible que yo me despierte en este estado de asfixia y de dolor de estómago Y fíjate que eso desapareció también, y Rafa dijo algo hermoso, y es que a lo largo del día también, como hay tanto desenganche de ese pensamiento, es que la noche también es más limpia, me gusta a mí decirlo, es como que empieza la depuración de pensamientos. Y mágicamente esto ocurre cuando dejas de relacionarte tanto con ellos. Entonces, toda la sintomatología que trae eso va a desaparecer. Y me encanta como Rafa dice, quedaban, aparecían, porque tampoco es que ahora, como entendemos los principios, nuestra vida se curó en 100%. Seguimos siendo seres humanos, sigue siendo un proceso de entendimiento y mientras más entendamos, mejor nos va a ir. Pero tenemos que darnos el permiso de seguir experienciando las cosas que como humanos vamos a seguir experienciando. Incluso un dolor de cabeza eventual, incluso un ataque de ansiedad en algún momento determinado. Al final, la buena noticia, adivina cuál es. ¿Qué pasa? Va a pasar, se va a ir. Así que disfrútalo mientras puedas. Sí. Yo al otro día decía, ay, depresión, ¿cuánto te extrañaba? Tenía rato que no te sentía. ¡Mua, qué rico! Déjame aprovecharla porque se va. Sí, sí. Muchas gracias, Patricia. No, mi vida, a ti. Gracias. Gracias a los dos. A ti por preguntona. Bueno, ¿hay alguien más? No sé si hay alguna otra pregunta o algún otro comentario que se quisiera, alguno quisiera hacer. Ay, Cosme pregunta si vamos a hacer esto otro día. Cosme, ahora es que vienen.
Sí, se me ocurre que, ya que estaban hablando de esto, me recordé que yo hace un tiempo, yo por mucho tiempo tuve lo que llaman el tinnitus, que es una condición en la cabeza por los oídos que tú estás oyendo un ruido. Y él cambia, el ruido cambia. Puede ser un pito o puede ser a veces simplemente una presión, como la nevera. A veces suena como un aire acondicionado. Y eso, por supuesto, se ha reducido muchísimo, como un 80%. Pero a veces cuando yo me puedo despertar y lo tengo, no se trata de que lo tengo ni siquiera, sino de cómo yo me relaciono con eso. Antes a mí me daba mucho miedo. Me daba miedo tener eso. Yo no sabía, porque hay condiciones que no tienen, explicación. Por ejemplo, yo me hice todo tipo de estudios, cantidad de tratamientos y no tienen, a veces dicen que tienen muchas explicaciones, pero realmente es una condición que no puede curarse, no tiene cura, ese tipo de condición. Y eso me generaba a mí mucho miedo porque decía, ¿qué va a pasar si un día va a ser tan alto el pito que yo no voy a poder oír a nadie? Y eso lo vivía yo más que la propia condición. Eso era lo que yo vivía, experimentaba. Y yo me doy cuenta ahora de que yo puedo amanecer, por ejemplo, hoy yo me desperté y estaba muy leve, pero estaba ahí, y yo ni siquiera, es como si me despertara y, ay, me duele la rodilla. Es como algo así, es que ayer fui al gimnasio y trabajé bastante en la bicicleta, no importa, pasa. Entonces es la manera como yo me relaciono. Es importante que nos mantengamos silenciados, pero bueno, es la manera como yo me relaciono con eso. Y yo en estos momentos no tengo ningún... Emilio, ¿podrías por favor? No sé por qué estás aquí, ok. No tengo ningún tipo de miedo. Eso se disipó. Eso fue lo que sucedió en mí. Se disipó la manera como yo me relacionaba con esa condición. Bueno, si no hay otro comentario, no sé si les gustaría ya para terminar, Rafael y Patti. Yo me creo que parece, Gabriela quiere decir Gabriela, algo. Aquí tenemos a Gabriela. No, nada más que Emilio creo que quiere hacer una pregunta. Es lo que estaba tratando de hacer. El pobrecito Emilio dice, yo quiero preguntar. Ay, disculpa, yo no lo vi. Sí, yo sé. Ok. Emilio. Eso es todo, ya me callé. Yeah. Emilio, yo decía, pero, ok, Emilio, aquí estás. Oops. Oh, my goodness. Ok. Bueno, Ana, muchas gracias. Agradecerte estos espacios tan importantes para que podamos compartir experiencias. A Patricia, un saludo especial. Ha sido parte de mi entrenamiento sobre la base que estoy en los 3 principios con Karen y en todas las charlas te veo. Y a Rafael, un saludo especial. Y gracias a Gabriela, indudablemente que ahí estoy siempre en tus charlas y en todos tus comentarios, muy amable. Tengo una pregunta para Rafael y me llamó la atención lo siguiente. Rafael hablaba de estar en el mundo del intelecto. Cuando llegan los principios, tiene una transformación en su vida muy particular. Mi inquietud es cómo ha combinado el mundo del intelecto con el tema de los 3 principios. Gracias, Gabriela. pues voy a ver si hilo varias cosas sueltas, ¿no? Hubo un momento en que me hice una pregunta parecida a la que tú estás haciendo. Digo, bueno, pues si lo que quiero yo es cada vez tener más conceptos en mi cabeza,
que me permitan entender cada vez más cosas, más realidades de los temas que me gustan, que son amplios, es decir, y de mi profesión en particular, pero eso de estar empaquetando cada vez más cosas, más conceptos, más ideas y eso, pero en realidad el pensamiento es una construcción, es decir, merece la pena. Y curiosamente comencé, una de las primeras cosas que hice fue comenzar a decir, bueno, voy a empezar a leer. Yo leía subrayando. Se leía subrayando libros y subrayando y subrayando y subrayando y subrayando. Al final quedaban las páginas casi enteras subrayadas, pero bueno, es decir, y digo, yo creo que lo que se me tenga que quedar cuando leo, se me quedará. Y si alguna vez tengo que estudiar algo, lo estudio, claro. Lo estudio en detalle, lo profundizo. Si yo noto que algo lo tengo que estudiar para lo que quiera que sea. Y entonces, como que empecé a leer de una forma más relajada y muchísimo más satisfactoria. Curiosamente, yo en mis primeros tiempos que leía, es decir, trabajaba durante el día y después leía sobre todo cosas profesionales por la noche, leía con ligereza. Pero conforme fue pasando el tiempo, fui viendo cómo leía con más intensidad y más cosas, y entendía cada vez más cosas. Y eso fue líquido. Primero el placer y el disfrute de aprender, que en mi caso yo lo entiendo como una cosa que me produce un gran disfrute. Y después esto era que estaba realmente, ahora ya lo hubiera detectado inmediatamente, es que hubieras tenido sensaciones extrañas en el cuerpo, sensaciones poco agradables, y dices tú, no, aquí hay algo que está, el pensamiento me está funcionando con una mala calidad. Y esto no puede estar bien. No puede estar bien. El otro tema que me fui dando cuenta, curiosamente, es que no necesitaba, para hacer mi trabajo, acumular muchos conocimientos y muchas más cosas. Ni para muchas otras cosas tampoco, es decir, pero sobre todo para mi trabajo. Porque me fui dando cuenta de que a veces hay situaciones complejas en las familias con las que trabajo, en las que yo digo, ¿y qué hago? Pues ni idea. Tengo ni idea. Pero me venía yo sorprendiendo desde hacía años con que de pronto salía algo y aquello encajaba, de algún modo. Es decir, después me fui dando cuenta de que yo tenía insight continuo cuando trabajaba con los clientes. Insight, en momentos en los que no tenía ni idea, pero ni idea qué hacer. Vamos, pues son cuestiones de personas y a veces es que no tienes, vamos, estás en una circunstancia y dices, Dios mío, no sé. Entonces, fui dándome cuenta que tampoco necesitaba eso. Y entonces he ido caminando hacia un leer. Ahora, por ejemplo, estoy leyendo más, tengo menos dolor de cabeza también, han ido ya virtualmente desapareciendo, me permite leer mucho más. Porque claro, cuando estás con una época de dolores de cabeza, no, como el año pasado, no tenías poco. Pero leo con mucha más satisfacción. Y lo que se queda atrás, se quedó atrás. Si quiero subrayar, subrayo. Si estoy más flexible, por así decirlo, que lo que estaba en otro momento. Pero no siento la necesidad, porque en realidad no me llena, de empaquetar cada vez más cosas intelectuales. Me gusta ir aprendiendo nuevas cosas, nuevas perspectivas, pero sé también que se van a ir produciendo de una manera o de la otra. Y entonces, es decir, no sé si, para no repetirme, no sé si te da alguna idea de lo que ha sido mi experiencia en relación a eso. No, excelente, Rafael, muchas gracias. Veo que los que han perdido son los que medican para el dolor de cabeza porque ya no hay necesidad de utilizar nada. Eso está muy bien, muy bien. Muchas gracias, Ana. Gracias a ti, Gracias, Emilio. Emilio. Y disculpa que no te vi. No. Aquí estamos. Bueno,
Yo creo que ha sido una videoconferencia. Yo tenía dentro de mí yo sabía que esto iba a ser de mis series favoritas, nuestras historias, y tendremos más de estas, porque es cuando escuchamos a las personas, ¿no? Los escuchamos cómo experimentan, cómo viven, y qué ha sucedido, qué es antes y después, que es todo lo mismo. Yo me llevo un sentir bien profundo de cada uno de ustedes. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Rafael. Sí. Gracias, chao. Hasta la próxima, el viernes Muchísimas a las 2 gracias. horas de California. Gracias. Gracias.